Ahora queríamos conversar con Julieta, una compañera, una trabajadora del Hospital Bonaparte, o sea, uno de los sectores bueno, a los que este gobierno le ha declarado la guerra, ¿no? O sea, así como hablamos de estudiantes universitarios, hablamos de jubilados, hablamos también de trabajadores y trabajadoras de la salud. En este caso, bueno, Hospital Bonaparte que, bueno, adquirió mucha notoriedad sobre todo por la brutalidad de la decisión la intención, mejor dicho, del gobierno de querer cerrarlo y de la inmensa resistencia que tuvo por parte de los trabajadores y trabajadores que logró ponerle un freno a este intento. Así que, bueno, sin más introducciones, le vamos a dar la bienvenida a Julieta. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué Bien, tal, Bueno, acá. Julieta? ¿Cómo buenísimo. están? Bueno, te queremos agradecer la comunicación, acá estar en vivo en Hay Plata. Y bueno, recién estábamos hablando de bueno, todos los conflictos que se están empezando a organizar para resistir, para enfrentar y esperamos nosotros para vencer a la ofensiva de este gobierno. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poco vos como trabajadora de la obra Bonaparte, cómo se vivieron esos días que comentabas, bueno, fueron muy intensos, sobre todo porque, bueno, parecía un poco inusual la avanzada que se propuso el gobierno de decir, bueno, esto no sirve para nada, acá no se atiende nadie, hay muchos empleados, lo vamos a cerrar. Como si primero los hospitales fueran una empresa que tuviera que registrar algunas ganancias, es una locura, o sea, igualando una empresa con un derecho. Y segundo, que bueno, como si la solución fuera esa, ¿no? O sea, cerrar cosas, ¿sí? Entonces, bueno, vos como trabajadora me imagino, bueno, primero haber pasado por la angustia y luego la organización, ¿no? ¿Cómo te llegó a vos la noticia de esta intención que tuvo el gobierno nacional de cerrar el hospital? Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio y para poder, bueno, contar esto que estamos viviendo y justamente eso, cómo empezó, ¿no? Esa noticia tan abrupta, tan disruptiva y tan en contra de los derechos, en este caso del acceso a la salud, de un montón de personas que se atienden en el hospital. Ujú. Ellos, como vos decías, el gobierno, para argumentar esta decisión, sostienen números con los cuales no se puede medir la salud en esos términos porque no es una mercancía, incluso sostenidos por economistas, no solamente por trabajadores de la salud. No se puede medir en términos de eficiencia. Un tratamiento de salud mental se puede proyectar, pero o sea, no se puede medir en el tiempo ni en términos de costos como lo están planteando. Nosotros y las trabajadoras nos enteramos el viernes 4 de octubre, en mi caso cuando llegaba al hospital y en algunos casos en la mitad de la jornada porque fue alrededor de las 2 de la tarde, cuando, o sea, paralelamente nos llamaron a una asamblea urgente de ATE, que es el gremio al que yo estoy afiliada, y también a través de las coordinadoras de los servicios que nos decían que estaba trascendiendo desde el Ministerio de Salud, que iba a haber un decreto de cierre del Poder Ejecutivo de nuestro hospital para el Ujú. lunes 7 de octubre. Y la verdad es que todas esas emociones que dijiste, sorpresa, angustia, incertidumbre y enojo, fueron todas al mismo tiempo subimos a la asamblea que fue en el auditorio y la concurrencia fue masiva, no solo de los afiliados de ATE, sino que vinieron también los afiliados de UPCN y los no afiliados, eran muchos trabajadores porque o sea, la dimensión de la noticia era muy brutal. Entonces, el cierre de un hospital implica que muchas personas se queden sin su tratamiento: psicólogo, psiquiatra, trabajadora social, medicación, enfermería, tratamientos de hormonización, de diabetes. El hospital es de salud mental, pero también en todos estos, a lo largo de más de 10 años se fue adecuando a la ley de salud mental y hay un montón de servicios que brindan de manera integral esos tratamientos y aparte de los 650 trabajadores que estamos en el hospital, la residencia interdisciplinaria que tiene 60 residentes en este momento de todas las disciplinas que incluye, y
pronunciaron algunas propuestas en relación a lo que estábamos escuchando a través de nuestro delegado y del director que se acercó a la asamblea a decir que se había cerrado la internación por una orden ministerial y le preguntamos los motivos y nos dijo que no se le preguntan los motivos a una orden ministerial, que era así, que estaba Bueno. cerrada. Sí, parece que retrocedimos más de 40 años y sí, sí esos motivos de eficiencia y demás, bueno, lo fuimos viendo de los medios, de los diferentes medios por los cuales circulaba la noticia. Pero él nos dijo eso. Y bueno, a raíz de eso se desbordó la asamblea y terminó siendo una asamblea de trabajadores en unidad en el hall del hospital, por la que hicimos la permanencia. También, bueno, con presencia de nuestro gremio de ATE, atravesamos después de esa decisión, convocamos a la comunidad, a los usuarios, a las organizaciones y bueno, y recibimos toda la solidaridad que ya hoy conocen, por la cual durante todos estos días pudimos torcer esa primer medida, el hospital no se cerró, ese decreto nunca salió, las dos juntas internas se reunieron con el ministerio y firmaron un acuerdo por el cual se acordó con el Ministerio de Salud no cerrar el hospital, renovar el contrato de todos los trabajadores, porque el 30 de septiembre había vencido nuestro contrato, que es trimestral, desde el DNU de diciembre. Mire. O sea, se lograron esas dos medidas en el acuerdo y la reestructuración, que ahí es la parte que perdimos, porque la reestructuración, bueno, sí, no lo cierro, pero la reestructuración implica un recorte, la internación sigue cerrada, no en términos de que los pacientes que están internados siguen recibiendo tratamiento, pero no pueden ingresar nuevos pacientes, con lo cual, cuello de botella en la guardia, por un lado, claro. Y pierde complejidad el hospital si perdemos la internación, y aparte, ¿qué pasa con esos trabajadores? Ahora, raro ese argumento, porque si el problema era que tenía pocos pacientes, ¿por qué la decisión de no aceptar nuevos? Claro, eso uno de los argumentos que había escuchado es que ahí se atendía poca gente, había muchos empleados en relación a la cantidad de pacientes. Sí. Bueno, ese argumento es raro. Y después, ¿en qué otra cosa ven que entre este plan de reestructuración, además de cerrar nuevos ingresos? Y recortar el modelo de atención. Que se caigan contratos, que cada 3 meses estén siempre ahí negociando no renovar por goteo, para vaciarlo. Porque vemos que viene pasando en toda la administración pública nacional, y como que salud fue al sector, digamos, al último que llegaron, pero ya, bueno, todo el Ministerio de Trabajo, Economía, ANSES, ANDIS, Ministerio de Género, CENAF, o sea, venimos sufriendo la pérdida de puestos de trabajo y de programas que atienden a las poblaciones más vulnerables durante todo este año y en el último tiempo de salud, en el Posadas, en el español, no solo hay despidos, que digo, depende de PAMI, sino que están renunciando los trabajadores por el congelamiento salarial que sufren desde diciembre. Digo, es parte de este ajuste y nosotros entendemos que la reestructuración no se puede dialogar, como ellos dicen, no, bueno, los trabajadores pueden participar de las mesas de la reestructuración a través de los sindicatos. No podemos pensar esa negociación con una internación cerrada, porque ya partimos de que la reestructuración nos está achicando y de que tenemos que cerrar servicios. Ya se cerraron servicios, ya se despidieron trabajadores, se venía haciendo progresivamente y la reestructuración es avanzar en ese sentido, ¿no? Ellos lo que dicen a través de los medios de comunicación es muy costoso el tratamiento que brindan en el Hospital Laura Bonaparte. Sí, que una persona que atraviesa un padecimiento de salud mental no es una cosa recortada, es una persona con una familia, con hijos, con dificultades para acceder al trabajo, a la vivienda, a la educación, y esa atención nosotros la brindamos con psicología, trabajo social, psiquiatría, farmacia, laboratorio, salud integral, que incluye médicos generalistas, y sí, no se puede pensar en términos de ciencia. En ese sentido, pensamos que lo que pretende la reestructuración es brindar un servicio de menor calidad a la población que atendemos, y en ese sentido implicaría
recorte, supongo, de recorte de personal, suponemos, y cierre de dispositivos. Claro, eso te Acá quería en el preguntar, chat. Julieta. Dale. Si toda esta gente que se atiende en el hospital, ¿dónde iría a parar, digamos? Vos nos decías que es el más importante del país Sí, y obviamente de la región. Toda esa gente que requiere un tratamiento de este tipo, ¿a dónde iría? O sea, la idea del gobierno es que terminen recayendo en el sector privado o que directamente quede a la deriva. Ahí nos preguntaba una compañera en el chat que decía si no tiene que haber, si no tiene que ver el cierre con el tema de la población a la que trata, como decís vos. sí, tiene que ver con varias cosas, también con cosas que viene anunciando el gobierno en el último tiempo y que Adorni lo menciona en una de estas conferencias que da él habitualmente, en esto de que lo que el gobierno nacional dice en este plan de déficit cero es que cada jurisdicción se haga cargo de su población, de las necesidades de su población. Entonces, en ese sentido, bien, sí, la ley de salud mental también dice que las personas se atiendan en el efector más cercano a su domicilio y por eso nosotros nos llamamos Hospital Nacional en Red, porque tenemos para todo el país el 0800, un área de formación, un área de investigación y todo el servicio de asistencia, que es el que yo les contaba. Yo trabajo en asistencia, en atención a la demanda espontánea. En ese servicio, y ahora y respondiendo a la pregunta de la compañera, en atención a la demanda espontánea, hacemos en equipo interdisciplinario de 8 a 20 un servicio con esa extensión horaria, es único en el país. Atendemos a personas que se acercan a solicitar tratamiento y por supuesto que no podemos absorber en un solo hospital a toda la población del país porque aparte también sería inviable que las personas puedan viajar, no sé, CCPAS a Capital a hacer un tratamiento de salud mental. En este sentido, y pensando que somos un hospital en red, intentamos articular con los efectores cercanos al domicilio y lo que vemos es que están saturados, que la oferta que tienen por el presupuesto que reciben es inferior a la población que reciben, que una persona para hacer un tratamiento en salud mental, hablemos solamente del área metropolitana, que es en la que tenemos más influencia, pero podríamos hablar de todo el país, tiene que hacer una fila a las 4 de la mañana, un día al mes, y quizás no conseguir turno. En ese sentido, otra cosa que argumentaban es que en este, que también está detrás, que no lo dijeron ahora, pero el cierre implicaba, bueno, que cada jurisdicción se haga cargo de su población, y en este caso, Ciudad de Buenos Aires, que tendría que absorber nuestro hospital. Claro, lo tendría que... Sí, esto también se viene diciendo. La población que nosotros atendemos es de Cava y es del AMBA, y sabemos que no hay efectores que estén pudiendo brindar atención. Nosotros mismos no damos abasto con la demanda. Ellos hablan de un número de pacientes internados que es reducido, pero la gran parte de la población que nosotros atendemos realiza tratamiento ambulatorio. Son personas que están, que le están haciendo frente a las duras condiciones en las que vivimos, que es lo que provoca los padecimientos mentales, situaciones de violencia, situaciones de estrés por pérdida de trabajo o por ni siquiera poder acceder al mercado laboral. Bueno, intentos de suicidio que están creciendo exponencialmente en el último Justo tiempo. eso te quería preguntar, si vos que estás ahí en la, no sé, no recuerdo bien cómo lo dijiste, pero estás en la atención espontánea, la demanda espontánea, si en estos últimos meses viste que haya habido algún incremento de las consultas, de la solicitud de asistencia, porque bueno, está muy vinculado, no de manera directa, pero entiendo que está muy vinculado a la situación socioeconómica, socioafectiva, a la salud mental. Entonces, como vemos que se están degradando las condiciones de vida de toda la población, bueno, hasta incluso parece más urgente o más necesario ese tipo de asistencia. Sí, entonces, en estos últimos meses, ¿viste algún cambio? O sea, así como, por ejemplo, bueno, lo que se mencionaba es que dice, bueno, cuando empezaron a liberar los aumentos de las prepagas, bueno, como diría Macri, mucha gente cayó en el hospital público. Bueno, no sé si también esto lo vieron a nivel salud mental. Gente que por ahí quizás antes tenía una prepaga y bueno, ahora... Sí, tenemos un aumento de personas que
ven deterioradas sus condiciones de vida por ni siquiera poder acceder a las condiciones mínimas, que es alimento, atendemos personas en situación de calle, eso está aumentando. Las situaciones de violencia sin poder recibir atención por la desarticulación de los programas de asistencia en violencia. Como les decía, casos de... La línea 144, claro. Exacto, los programas de asistencia económica y también el aumento de la población que realizaba un tratamiento privado y no puede pagarlo, porque si pensamos en el precio del boleto, el precio de los alimentos, ni hablar en el precio de un tratamiento en salud mental y mucho más si necesita farmacología. Entonces, claro. Sí, claro, vemos aumentar esa demanda y no damos abasto en el hospital a atenderla tampoco. Eso también... Lo del tema, perdón que te corte, lo del tema farmacológico también lo brindaban, por lo que entiendo. Lo brindamos. Hasta ahora está todo abierto. Está todo... lo que se logró, esto que les decía, con el acuerdo que se firmó con el ministerio, se logró que se mantenga abierto el hospital, se renueven todos los contratos y vamos a ver qué significa la reestructuración, se avanza en la reestructuración, pero hasta ahora claro. no se cerró nada, no se sacó nada sigue habiendo farmacia, que es un servicio muy importante para el hospital. La persona claro, yo justo escuché un testimonio de un compañero que justamente estaba en esa área y decía la cantidad de fármacos que brindaban en forma gratuita y era tremendo, digamos, la cantidad del servicio que brindaba, digamos. Y es una farmacia que un premio, que brindaba y brinda, y es una farmacia que tiene un premio internacional. Claro. O sea, tiene un funcionamiento, o sea, una persona que concurre a su consulta en el hospital se va con la medicación para toda la semana, ese día, no tiene que ir con la receta a otro lado, hacer una fila, llenar planillas. Es algo que nos parece importante y que queremos defender y que debería existir en todos los centros de salud y hospitales del país, no solo en el Bonaparte. Y la accesibilidad. Así que por ahora, en relación a esto que preguntaban antes, si hay esto que decían, bueno, cerramos el hospital y los pacientes que se atiendan en su jurisdicción, ningún paciente recibió ningún, llamado, citación, reubicación de turno en ningún efector, y sabemos que eso no va a suceder porque no hay turno en los efectores, porque claro. Faltan profesionales, porque falta estructura en los centros de salud, porque falta presupuesto, porque la salud mental, el presupuesto que recibe es marginal. Ya era marginal y está quedando súper retrasado con el proceso inflacionario y de recesión que estamos viviendo. Claro, está claro que es algo que el gobierno no se quiere hacer cargo y inventa cualquier cosa para no hacerse cargo directamente. Te quería preguntar, ¿cómo sigue ahora la lucha sindical con este proceso de reestructuración? O sea, ¿en qué quedaron? ¿Agendaron alguna fecha para una nueva mesa de negociación? Sí. ¿Cómo está siguiendo eso? Porque viste que ahora, como pasa todo, algo que es noticia por ahí una semana, 3 días, y ahora están a full todas universidades y medio que de buena parte dijeron, bueno, lograron que no se cierre, pero como que quedó ahí, ¿viste? Entonces está bueno contar un poco de cómo es la actualidad y los próximos días, a ver qué... A ver, por un lado nos alegra que en este contexto se haya conocido la emergencia en salud mental, podamos estar hoy hablando con otros sectores, que creemos que sí que creció el enojo y creció la organización en respuesta a estas condiciones a las que nos está sometiendo este gobierno, porque plata hay. Eso por un lado, pero no terminó ahí, porque en esa mesa donde se lograron estas 3 cosas y que el hospital siga abierto, se planteó una nueva reunión para avanzar sobre la reestructuración y para decir, bueno, ¿qué pasa que no abren la internación? Esa reunión, los sindicatos la tendrían que tener esta semana, no les dijeron una fecha, en principio les habían dicho el martes, les habían dicho porque yo también soy parte del gremio, pero digo a los delegados, a la Junta Interna, les habían dicho
que iba a ser el martes, se la van posponiendo, bueno, va a ser a lo largo de la semana porque están auditando el hospital, están auditando el personal, las historias clínicas, los servicios, y en el marco de eso dilatan esta reunión. Así que estamos a la espera de que los delegados tengan esta reunión para avanzar y para pedir explicaciones acerca de por qué no se abre la internación. Y por otro lado, como asamblea, seguimos organizadas y con acciones de difusión de esto que está pasando. Si estamos yendo a todas las universidades, porque cada uno tiene universidades con las que seguimos vinculados, que es donde egresamos, y porque aparte el movimiento universitario vino a solidarizarse con el hospital, porque tenemos un área, una residencia interdisciplinaria que es única, como les decía, en la zona. Así que estamos también vinculados en este momento con el movimiento estudiantil y con los sectores de salud que están también siendo ahogados con esta política. Y seguimos de este modo, o sea, seguimos en alerta porque no hay una medida de fuerza programada ya, porque estamos esperando, en estado de alerta, que abran la internación y ver qué significa este plan de reestructuración. En el medio, bueno, vamos a hacer un festival el sábado porque recibimos mucha solidaridad este fin de semana y para comunicar esta situación en la que todavía nos encontramos. Necesitamos la apertura de la internación, no podemos negociar una reestructuración si no está abierta la internación. Esa sería la situación actual. Bien, bien. Bueno, muy bien, Julieta. Muy, muy interesante lo que comentabas. ¿A qué hora es el festival? Así ahora vamos a buscar el flyer a ver si lo compartimos. Sí, está en el Instagram que se llama En Lucha del Bonaparte y es a partir de las 14 en el hospital. Buenísimo. O sea, todavía vamos a ver del lado de qué puerta del hospital lo vamos a realizar, pero es en el hospital, en los alrededores. Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, me quedo con esto muy importante que dijiste de cómo o sea, mantener el estado de alerta, organización obviamente, y estas solidaridades que se fueron tejiendo base a la lucha y, bueno, mantenernos en contacto porque, bueno, ellos vienen por todos y nosotros tenemos que ir contra ellos, básicamente, así que muy interesante conocer la experiencia ahí de primera mano, de una trabajadora ahí. Y bueno, seguiremos desde acá este programa, siempre la idea es esa, o sea, difundir todas las luchas y bueno, también transmitimos nuestra solidaridad. Te agradecemos mucho por haberte sumado acá en vivo, haber podido concretar esta entrevista y bueno, seguiremos en contacto seguramente más adelante. Bueno, muchas gracias. Abrazos. Gracias a vos, Julieta. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Bueno, ahí pasaba la compañera Julieta del Hospital Bonaparte. Súper interesante, ¿no? Súper interesante porque a ver, es un caso testigo de una lucha exitosa, o sea, no definitiva, pero fue una lucha que se organizó desde abajo con la solidaridad de otros sectores de la clase obrera y logró ponerle un freno, en principio, a esta política criminal del gobierno de decir, bueno, el hospital da pérdidas, dejamos a todos los pacientes en bolas y listo, vamos a ahorrarnos plata y no hay ningún problema, bueno, un escándalo. Claro. Pero bueno, en alerta, interesante esto en alerta de, bueno, sabemos que el gobierno es un tiempista, ¿no? Es un tiempista, entonces... Es que está midiendo, o sea, yo escuchaba el relato y decía, está en línea con lo que decíamos al principio, o sea, se nota que están midiendo la mecha.